Entre estas definiciones que vamos a abordar el día de hoy, encontramos dos. Una de ellas es la de contingencia social y la otra es prestación. Estas dos definiciones son muy importantes cuando nosotros pasemos luego a estudiar los sistemas de pensiones y un conjunto de técnicas actuariales asociadas a esto. Si no tenemos claras estas definiciones, de alguna manera no vamos a tener o vamos a tener poca claridad sobre un conjunto de métodos y cálculos que debemos realizar. Ok, la primera es contingencia social. Según el glosario de seguridad social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la contingencia social puede ser definida como el riesgo cuya materialización provoca el estado de necesidad protegible mediante la prestación de seguridad social correspondiente. Una definición bastante sencillita. ¿Por qué? Porque nosotros cuando abordamos aquellas situaciones que la seguridad social, la previsión social e incluso los esquemas de pensiones eh, protegen o cubren o amparan, nosotros cuando hablamos de esa situación en particular, desde el punto de vista actuarial, estamos diciendo que esa situación que se puede manifestar, puede o no puede manifestarse, ¿ok? La probabilidad de que esa situación se manifieste, ojo, esa situación puede ser buena o mala, de alguna manera. Ya vamos a hablar ejemplos de ello. El hecho que esa situación pueda o no manifestarse implica la ocurrencia de un potencial riesgo. Por ejemplo, si una persona está cubierta por un plan de pensiones, esa persona puede ser o existe la probabilidad de que esa persona fallezca. Bueno, la probabilidad de que esa persona fallezca se transforma realmente en un riesgo de fallecimiento, un riesgo de que esa persona fallezca y por lo tanto esa persona, primero, fallece. Segundo, el núcleo familiar de esa persona o las personas dependientes de ella, bueno, corren el riesgo de que primero pierden a un ser querido, un familiar, y adicionalmente, bueno, las condiciones del núcleo familiar, del hogar, bueno, de alguna forma se ven modificadas para mal. Es decir, esa persona probablemente puede ser el sustento del hogar, puede ser el padre de familia, la madre de familia, puede ser tal vez la persona cuyo ingreso, producto de su actividad económica, de su trabajo, bueno, ayude a mantener las condiciones de vida de esa familia. Es decir, la materialización del fallecimiento de esa persona pone en riesgo las condiciones de vida de el hogar, de la familia, en múltiples dimensiones. Entre ellas, bueno, la pérdida de un ingreso. ¿Ok? Esa condición, ese riesgo, de alguna forma, al manifestarse, nosotros lo podemos denominar un riesgo de índole social, al manifestarse, ¿qué produce? Produce, bueno, que eh, apareció lo que nosotros conocemos como una contingencia. Ocurrió la contingencia, bueno, dada la ocurrencia de esa contingencia, se deben activar los mecanismos que amparan, cubren o protegen a esta persona o protegían a esta persona. ¿Ok? Puede haber situaciones que no son necesariamente malas. Es decir, una persona, en el caso venezolano, un hombre tiene 59 años, llega a los 60 años, esa persona llega a la edad de vejez y por lo tanto, según un conjunto de requisitos, puede optar por su jubilación. Ahí se está manifestando una contingencia que no es mala. La persona llegó a la edad de 60 años y tiene el derecho de jubilarse y por lo tanto ahora recibir una prestación de la seguridad social que en el caso de él conoceríamos como pensión de vejez. Pero allí se manifestó una contingencia. La manifestación de esa contingencia tiene una probabilidad de ocurrencia o una probabilidad de no ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Que esa persona sobrevivió y llegó a los 60 años. La probabilidad de no ocurrencia, que esa persona haya fallecido antes de los 60 años. Bueno, pero el hecho que se manifieste esa contingencia hace que se activen los mecanismos de protección social, los mecanismos de previsión social, los mecanismos de seguridad social establecidos y le otorga a esta persona una pensión de vejez. Puede ocurrir otro caso en el que una mujer se encuentra embarazada y esa mujer, esa persona,
de alguna forma entra en una nueva situación en la cual está gestando a su hijo o a su hija. Bueno, ahora la seguridad social debe prever mecanismos para protegerla. Entre ellos, la protección a su empleo, es decir, que por el hecho de estar embarazada, a lo mejor en la institución o la empresa para la cual trabaja no la despida, es decir, hay un mecanismo de protección. El hecho de que después de que dé a luz tenga el tiempo suficiente para dedicarle a la crianza de su hijo o su hija, bueno, la protección social de alguna forma, ante esa situación que también manifestamos como contingencia, es decir, el embarazo es una contingencia, ¿ok? Y esa contingencia hace que eh, esta persona de alguna manera pueda estar expuesta a algunos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, que la intenten despedir, que al momento de dar a luz no tenga el tiempo suficiente para dedicarle a la crianza de su hijo o su hija, que sus ingresos se vean perjudicados con algún tipo de deducción que le quieran aplicar. De alguna forma, todos estos mecanismos, todos estos posibles riesgos, ¿verdad? Que pueden aparecer producto de la contingencia del embarazo deben ser protegidos por los mecanismos de la seguridad social, de la previsión social, de la protección social. De alguna forma, estas tres situaciones que les coloco, algunas malas, como el fallecimiento de una persona, y otras buenas, como el hecho de que una persona llegó a la edad de vejez, una persona quede embarazada y tenga un hijo, o sea, son de alguna forma contingencias que la previsión social debe, valga la redundancia, prever para que al momento de su ocurrencia se activen los mecanismos de protección a estas personas. ¿Ok? Dada esta explicación, bueno, podremos decir entonces que se puede definir entonces a la contingencia social como aquella posible situación o circunstancia susceptible de ser protegida o cubierta por el sistema o régimen de previsión social al momento de materializarse su ocurrencia y que derivan en el otorgamiento de servicios, prestaciones y o beneficios previamente definidos o establecidos. La ocurrencia de la contingencia puede ser denominada como la materialización de un riesgo social amparado por las medidas de prevención y protección definidas en el sistema de seguridad social. En síntesis, podemos señalar que la contingencia social es la posible materialización del riesgo social al cual está expuesta una persona sujeta a la protección social de seguridad social, la cual deriva en el otorgamiento de prestaciones dinerarias o a través de servicios. Se debe destacar que no todo riesgo social está asociado inmediatamente a una situación perjudicial o de repercusiones negativas. Ejemplos, la vejez, maternidad y la paternidad. ¿Ok? De alguna manera, bueno, ya conocemos que es una contingencia social, cuál es la importancia de esta definición, ya que definidas estas contingencias sociales, de estas contingencias sociales que el sistema de seguridad social o el sistema de previsión social debe considerar o debe proteger o debe cubrir o amparar, nosotros vamos a poder delimitar, bueno, ante tal situación, tal mecanismo de protección, ante tal situación, tal mecanismo de protección. Y detrás de esos mecanismos de protección existen lo que nosotros conocemos como prestaciones. ¿Ok? Bueno, de acuerdo a distintos instrumentos legales, jurídicos, nosotros podemos definir un conjunto de contingencias sociales. ¿Ok? Existe de alguna forma un marco internacional que define cuáles son las contingencias sociales que todo sistema de seguridad social debe proteger. Pero bueno, estas contingencias pueden ser eh, de alguna forma incrementadas o disminuidas de acuerdo a la visión de cada país sobre el sistema de seguridad social. Aquí les menciono un convenio muy importante de la Organización Internacional del Trabajo, que seguramente ustedes estudiaron en la asignatura Seguridad y Seguro Social del octavo semestre, que es el convenio 102 de la OIT. Es un convenio del año 1952 y donde se pusieron de alguna forma claras las reglas sobre las situaciones mínimas en las que la seguridad social debe proporcionar protección, previsión y protección. ¿Ok? Leo, en 1952 la OIT, a través del convenio 102, estableció las 9 ramas principales de la seguridad social, a saber, asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, familia, maternidad, invalidez y prestaciones de sobrevivientes. A partir de lo cual se puede definir una contingencia social como cualquier circunstancia susceptible de previsión social. El convenio 128 de 1967 amplió estos aspectos, definió mejor
cómo son estas contingencias, cuáles son los requerimientos para acceder a sus prestaciones, entre otros aspectos. Nosotros no vamos a estudiar en profundidad estos convenios porque ustedes en teoría ya lo estudiaron en otra asignatura. Ese es en el caso a nivel internacional. Bueno, cada país en su constitución o en sus leyes orgánicas, en sus leyes especiales o normativas, bueno, define o mejora o adapta estas contingencias a su contexto nacional. En el caso venezolano, bueno, ¿cuáles son las contingencias previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En el caso venezolano, el artículo 86 de la Constitución y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establecen 14 contingencias, amparadas por la Seguridad Social, sin cerrar la oportunidad de incorporar otras que puedan ser definidas como tal. Estas 14 contingencias son maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdidas de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda y cargas derivadas de la vida familiar. Como ven, ahora eh, hay de alguna forma una referencia internacional de la OIT, que incluso tiene ya muchísimos años y ha sido discutida y reformulada por los distintos países de las Naciones Unidas, pero bueno, cada país las adapta según sus circunstancias. En el caso venezolano, es la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social que define estas situaciones, es decir, define las contingencias que deben ser amparadas por el sistema de seguridad social. ¿Ok? Cada una de estas contingencias, algunas son clasificadas como contingencias de salud, algunas de ellas asociadas a contingencias de la previsión social y algunas de ellas asociadas a las contingencias de vivienda, tal como lo vimos en las clases anteriores, de acuerdo a la organización de los sistemas de prestacionales de la seguridad social. Específicamente, en el caso de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, el artículo 17 de la LOS ratifica lo anterior en los siguientes términos. Así, cito el artículo. El Sistema de Seguridad Social garantiza el derecho a la salud y a las prestaciones por maternidad, paternidad, enfermedades residentes, cualquiera sea su origen, magnitud y duración, discapacidad, necesidades especiales, pérdida involuntaria del empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda y hábitat, recreación, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social que determine la ley. Como ven, simplemente ratifica la anterior, incorpora otras como, por ejemplo, la recreación. O sea, es decir, la previsión social de alguna forma contempla, o la seguridad social contempla de alguna forma un conjunto bastante amplio de contingencias que tanto los sistemas de seguridad social, en específico los sistemas de prevención social y mucho más específico aún los sistemas de pensiones, deben cubrir y deben proteger. Bueno, ahora entramos a la definición de prestaciones, ya aclarado qué es una contingencia y cuáles son las principales contingencias a nivel mundial y a nivel nacional que todo sistema de seguridad social debe considerar, pasamos a la definición de prestaciones. Según el mismo glosario que utilizamos anteriormente, las prestaciones pueden ser definidas como un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la seguridad social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren. De alguna manera, manifestada la contingencia, bueno, la seguridad social o la previsión social, depende de los niveles que tenga de cobertura, interviene a través de un conjunto de prestaciones. Como vimos, la previsión social está más enfocada en aquellas situaciones donde los ingresos de una persona se ven perjudicados, por lo tanto las prestaciones tienen de algún tipo, de alguna forma, relación con el tema ingresos. ¿Ok? Traemos otra definición que es del glosario de términos de la seguridad social en América. Esta es la Comisión Interamericana de Seguridad Social. Señala que una prestación es el servicio exigible conforme a derecho por derivarse de una ley, convenio o pacto. Esto es una definición bastante jurídica, es decir, toda prestación está definida por el marco legal y esa persona tendrá acceso a ella siempre y cuando tenga derecho a ella y esté definido en este marco jurídico. ¿Ok? Por lo tanto, se puede señalar que ocurría la contingencia social sujeta a la protección de la seguridad social o el sistema de previsión social, el medio a través del cual se asisten o gestionan las afectaciones de salud y o pérdidas económicas derivadas del riesgo social al cual se encuentra expuesta la persona amparada, se denominan prestaciones. Estas se denominan prestaciones. Las prestaciones pueden estar directamente relacionadas al riesgo materializado, por ejemplo, alguna afectación a la salud y en consecuencia a la prestación mediante la asistencia médica, o por el contrario, pueden ser aquellas prestaciones derivadas de riesgos asociados a las contingencias
o nueva situación. Por ejemplo, la vejez o la maternidad. Situaciones no perjudiciales negativas, pero en las cuales la persona amparada puede ver afectada su salud o sus ingresos provenientes de la remuneración al trabajo debido al retiro y o ausencia del empleo. La necesidad de sufragar gastos médicos, entre otros. ¿Ok? Simplemente la prestación es el mecanismo que se activa para apoyar a la persona al momento de que se manifiesta la contingencia. Nuevamente, citando el convenio 102 de la OIT, este convenio, además de definir cuáles son las principales contingencias que debe parar todo sistema de seguridad social y todo sistema de previsión social, también define las prestaciones que se deben otorgar. Leo, en el marco de las 9 ramas principales de la seguridad social establecidas en el convenio 102 de la OIT, son mencionadas específicamente las prestaciones asociadas a las diversas contingencias previstas en la referida normativa, siendo estas las siguientes: asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobreviviente. El artículo 1 del convenio 1.0 de la OIT indica que el término prestaciones puede referirse a prestaciones directas en forma de asistencia o prestaciones indirectas consistentes en un reembolso de los gastos hechos por la persona interesada para el caso de las siguientes contingencias: asistencia médica, accidentes de trabajo y enfermedad profesional y maternidad, mientras que en el resto de las contingencias se entenderá como prestación la realización de pagos periódicos. Para cada tipo de prestación se deben observar dos elementos. Primero, los requisitos para derecho a la prestación. Segundo, el periodo de derecho a las prestaciones. Como ven, esta definición es muy clara, es muy buena porque señala o proporciona una prestación de tipo directa que se manifiesta en aquellas situaciones donde la salud de una persona se puede ver perjudicada y lo hago a través de la asistencia médica. ¿Ok? En segundo lugar, ante algunas situaciones diferentes a situaciones perjudiciales para la salud, como la vejez, la pérdida del empleo, entre otras, bueno, se realiza un conjunto de pagos periódicos. Eso lo vamos a conocer nosotros como prestaciones dinerarias. ¿Ok? Tenemos prestaciones en asistencia médica y prestaciones de índole dineraria. ¿Ok? Las prestaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social son las siguientes. El artículo 18 de la LOS establece 14 apartados que describen las prestaciones que debe garantizar el sistema de seguridad social al momento de manifestarse en cualquiera de las contingencias aparadas por este. Entre las prestaciones mencionadas se encuentran programas de recreación, protección social, pensiones, indemnizaciones, prestaciones en dinero, subsidios a la vivienda y hábitat, entre otras. ¿Ok? Como ven, bueno, bastante clara la definición de prestación, y a nivel internacional y en el caso nacional, bueno, cómo se define y cuáles son las más relevantes, las más importantes. ¿Ok? Considerando las diversas fuentes de información en materia de seguridad social, podemos hallar diversas clasificaciones sobre el tipo de prestaciones que otorgan los sistemas de seguridad social y en específico la previsión social. Es decir, las prestaciones pueden clasificarse de distintas maneras. Según la OIT, en el convenio 102, las prestaciones se pueden clasificar como prestaciones directas en forma de asistencia. Segundo, prestaciones indirectas a través de indemnizaciones por concepto de gastos, es lo que a lo mejor en el seguro conocemos como reembolsos. Y tercero, pagos periódicos. Según la OIT, en su terminología sobre protección social, ellos definen las prestaciones en especie, que son la asistencia médica, por ejemplo, prestaciones monetarias, un pago de una pensión, un pago de una indemnización, y tercero, prestaciones suplementarias. ¿Qué son estas prestaciones suplementarias? Nosotros más adelante las vamos a estudiar porque son aquel tipo de prestaciones, la mayoría de ellas prestaciones dinerarias o monetarias, pero que pertenecen a contingencias muy específicas, entre ellas los casos de viudedad y orfandad. Según el glosario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS, existen dos tipos de prestaciones: prestaciones económicas y prestaciones sociales. En segundo lugar, prestaciones de dinero y prestaciones en especie. De alguna forma, esta es una clasificación que propone la CIS. Yo creo que es más clara y más adaptada a la situación concreta, a la realidad, la que establece en el convenio 102 y el mismo glosario de protección social de la OIT. Sin embargo, se las traigo acá para que ustedes conozcan cómo las clasifica la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Según la ley orgánica, la ley del Seguro Social en el caso venezolano, la última aprobación, la última reforma que tuvo esta ley fue en el año 2012.
esta ley establece que en el caso venezolano que las prestaciones son prestaciones mediante la asistencia médica integral y prestaciones en dinero, ¿sí? Dos tipos de prestaciones. Si nosotros citamos un autor de referencia, Rafael Uzcategui, en su libro Financiamiento de la Seguridad Social, él señala que en función de las contingencias previstas, específicamente en el Seguro Social, las exigencias financieras, en este sentido, las prestaciones serían prestaciones a corto plazo y prestaciones a largo plazo. Esto es bien importante porque en todas las demás clasificaciones vimos cómo se, eh, valga la redundancia, se clasifican las prestaciones en asistencia médica, en especie, de alguna manera es a través de un servicio, es decir, la persona no recibe ninguna prestación monetaria, no recibe ningún dinero, por así decirlo, sino que recibe el servicio. O puede haber aquellas situaciones donde sí efectivamente recibe una prestación dineraria, dinero, recurso. Sin embargo, Rafael Uzcategui no solamente se para en eso, sino que él dice hay dos tipos de prestaciones. Prestaciones a corto plazo y prestaciones a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de salud, puede ser que una persona tenga un problema de salud y el sistema de salud, bueno, le ofrece un conjunto de servicios, entre ellos, no sé, lo opera, un tratamiento específico y esa operación, ese tratamiento o el tratamiento de esa situación de salud en un momento determinado puede ser por un periodo de tiempo muy corto, unos días, una semana, un par de semanas. Puede ser que esta persona necesite un tratamiento a largo plazo. Ejemplo, hay personas que tienen acceso a tratamientos por diálisis, tratamientos para cáncer o enfermedades graves, y esos tratamientos son de larga duración. Esa persona recibe de alguna forma, a través de una asistencia médica, una prestación a largo plazo. Cuando una persona recibe una pensión, se espera o se estima que esa pensión va a durar hasta el momento en que esa persona fallezca y se estima que esa persona va a vivir un periodo de tiempo bastante largo. Entonces, de alguna forma, bueno, bastante largo en términos relativos, pero una persona va a vivir un tiempo de vida prolongado. Eso de alguna forma es una prestación a largo plazo. Hay situaciones en las cuales a lo mejor una persona sufre un accidente laboral y va a estar fuera de su empleo, no sé, tal vez 2 semanas, 3 semanas, y se le va a tener que remunerar a través del seguro de la seguridad social, específicamente a través del seguro social, se le va a tener que eh, resarcir a lo mejor la pérdida de ingresos que va a tener en ese periodo de tiempo. Estas prestaciones son de corto plazo. ¿Ok? Esto es bien importante, esta diferencia que hace Uzcategui es muy importante al momento de que nosotros estudiemos pensiones, porque todas las pensiones son definidas como prestaciones a largo plazo. Por eso, al momento de llevar a cabo los métodos actuariales, los cálculos actuariales, siempre para nosotros una variable muy importante es el tiempo. ¿Ok? Ya definidas las contingencias sociales, las prestaciones, sus formas de clasificarse, nosotros ahora vamos a abordar la previsión social contemporánea, específicamente cómo algunos autores la clasifican.